Hola, ¿cómo andan todos? Otra vez estamos acá tratando de hacerles un poco más entretenida la cuarentena. En esta oportunidad nos toca hacer algunos de los trabajos largamente postergados durante estos últimos meses. En este caso se trata de una tapa de un rodamiento que lleva en la punta del eje trasero de los tractores, de los tractores para levantar cargas, digamos. Esta etapa está endurecida, así que como no había tanto apuro en el último mes, creo que había entrado este trabajo, solamente para tener el repuesto. Lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña frenteada en la punta, pero el tema era como estaba endurecido y no era tan relevante el tiempo de la entrega, ni tan crítico también, así que pudimos dejarlo y patearlo hasta este momento. Esta pieza, como lo habíamos dicho, está endurecida, así que vamos a trabajar con un poquito con algunos cerámicos y tratamos de que sea lo menor posible lo que vamos a quitar de material. Ahí vemos que queda apenas una luz de 1 milímetro con respecto a los topes que pusimos en el fondo para lograr, digamos, el escuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es, previamente haber limpiado la pieza con un poco de desengrasante, vamos a tomar la referencia para el centrado desde la parte interior. Previamente vamos a colocar esas pequeñas chapitas de bronce o de latón, mejor dicho, para no marcar la pieza al momento de realizar el centrado, ¿no? Si bien quedó bastante bien arrimado, digamos, al valor normal o al valor correcto. Usando el palpador universal, hacemos que toque la parte interior de la cubeta y ahí lo vamos llevando de a poquito y siempre asegurándonos de que a medida que vamos moviendo el centrado, que vamos haciendo las correcciones en cada mordaza, también vamos empujando un poquito el material, o sea, golpeándolo para que quede contra los topes y de esa forma queda escuadrado. Ahora vamos a emplear nuestra, nuestra herramienta porta herramienta de 2020 para insertos TNMG, para colocar el inserto de cerámico que anda bastante bien. Realmente para estos trabajos se nota. Ahí está. Si bien no es para hacer pasadas gruesas, sino que son pasadas de décimas, pero es más que suficiente para este tipo de trabajo. Tiene radio 0.8, así que bastante amplio, digamos, se puede llegar a emplear, digamos, a baja velocidad y eso no implica que se vaya a romper la punta ni nada por el estilo. Hay otros insertos un poquito mejores con la punta de diamante, pero en este caso es el único que pude acceder. Afortunadamente fue antes que surgiera esta crisis, así que por eso pude realizar este trabajo. El trabajo lo hicimos a 225 revoluciones, digamos en muy bajas vueltas, y un avance transversal de 0,07 milímetros por cada revolución, o sea, un avance intermedio se podría decir. Así que ahí comenzamos la pasada, tranquilo, sin ningún problema. Unas pasadas de 1 décimas, en realidad sacamos como 7 décimas, un poquito menos de 7 décimas, 6 décimas y media de, digamos, de frenteado hasta limpiar ese desbaste que estaba en el medio, que eso se produjo porque justamente se movió mal la pieza, el eje que pasa por ahí interior, y empezó a tocar, a ir desgastando de a poco. No lo terminó cortando porque justamente es una pieza templada, terminó arruinando el eje, pero bueno, ese es otro tema. Ahí estamos viendo el desbaste. Y la otra característica es que también el frente estaba un poquito, digamos, alabeado. O sea, se ve que también frenteó, digamos, la otra tapa que encima, digamos, frenteó un poquito mal o, digamos, tuvo un desgaste importante al momento de que ocurrió todo este problema con el eje de esta máquina. Y ahí como pueden ver, el acabado siempre es, digamos, muy bueno, ya que el material está templado, así que no queda también una muy buena terminación. Y como les decía, la primera pasada fue de apenas 1 décima, no, perdón, 1 décima y media, ahora recuerdo. Así que pueden ver que realmente se comporta bastante bien. El inserto, a pesar de ser marca china, no es una marca muy reconocida. Quitamos el excedente con una pinza. Como les digo siempre, esa pinza no tiene la agarradera
de goma, ya que para evitar, o mejor dicho, por si llega a ocurrir un accidente, que se enganche la herramienta o algo, sea fácil, digamos, que se separe de la mano, que no haya problemas de que se te lleve la mano o algún otro elemento, ¿sí? Para quitar siempre las virutas siempre empleamos una pinza o algún electrodo doblado también, sin que haya, digamos, alejando la mano de la parte del movimiento, que en este caso es el plato. Ahí sacamos un poquito más, pero falta todavía como medio milímetro, como pueden ver ahí, en la parte más profunda de ese desgaste. Como les decía, este trabajo son trabajos que a veces tomamos, pero que no nos correspondería realizar, ya que tenemos varios colegas en la zona, pero bueno, como es sin apuro, sin ningún, digamos, sin tener en cuenta que es una emergencia y nada por el estilo, sino que es un trabajo que ha quedado relegado. Este trabajo junto con el otro, son parte del mismo cliente, así que tratamos de liquidar este trabajo para cuando arranque toda la actividad nuevamente pueda tener, por lo menos por si se llega a acordar también, ¿no? Porque a veces se dejan los trabajos y no realizan el recorrido para ir a buscarlos, o uno tiene que llamarlos, pero lo importante es tenerlos para que puedan arrancar normalmente. Y casi que ya quedó el trabajo. Como pueden ver, tenía un pequeño desgaste, digamos, en el frente no estaba escuadrado también el material. Así que también lo que hicimos fue rectificar para que quede bien derecho. Vino bien, digamos, este trabajo. Y ahí están los valores que les decía. 225 y el avance 0,07, transversal. Y una vez que eliminamos el borde interior con la misma herramienta, lo que hicimos fue cruzarla un poquito más para que pueda hacer el chaflán. Y aquí con movimiento combinado, cuidando que no nos toque las mordazas. Ahí quedó el trabajo. Y eso es, sencillamente, era dejarles un trabajo sencillo, se podría decir, pero que conllevaba sus ciertas, pienso yo, consideraciones, ¿no? Y ahora vamos a encarar la segunda parte. Ahí quedó, bastante bien creo que ha quedado de terminación. Y sobre todo derecho y sin la marca esa. Un trabajito, como vimos ahí, como estamos viendo, de apenas unos 20 minutos, menos de unos 20 minutos. Ahora vamos a realizar para el mismo cliente también una serie de separadores. 4 de 26,5 milímetros y 4 iguales a eso. Un trabajo que ya hemos hecho en varias oportunidades, pero bueno, para completar con el cliente vamos a hacerlo. Ya previamente habíamos perforado este material de 122 milímetros de diámetro. Habíamos perforado con mecha de 25 milímetros, mejor dicho de 64-65, que es casi una pulgada. Es prácticamente una 25 milímetros se podría decir. Y lo colocamos en el husillo con una pequeña frenteada al lado interior para poder, digamos, apoyar bien sobre los topes o los suplementos. Así que acá de la parte de afuera es apenas una limpieza, ya que el diámetro exterior al cual tenemos que alcanzar es 119,55 milímetros. Ese diámetro a veces es importante respetarlo, no redondearlo para arriba, a veces es mejor redondear para abajo, ya que la madera, a veces cuando pasa, estos son separadores de una máquina machimbradora automática. Lo que sucede a veces es que la madera tiene muy poca luz entre el nivel de corte y donde están los separadores, el diámetro o el radio de los separadores. Entonces si uno lo hace un poquito más alto, con el tiempo empieza a tocar la madera, el separador, a deformarlo, a dejarlo, digamos, con filos en las partes que apoyan sobre la sierra circular, y esto acarrea problemas luego más adelante, ya que se empieza a salir de medida, se deforman los separadores. Entonces a veces es importante que queden de diámetro un poquito más chico, ¿sí? Eso hay que hablarlo siempre con el cliente, hay que tener en cuenta el despeje que tiene digamos, el separador con respecto a la línea de corte de madera. Así que bueno, tratamos siempre de respetar las medidas de estos diámetros. Y este separador en sí también
tiene otra particularidad que lo vamos a ver, quizás se vio en el primer punto, que esa es una pequeña descarga que a veces hago énfasis en este tipo de trabajo. Digamos, no dejarlos lisos de forma lateral. Ahí está la comprobación. Llegamos al diámetro, apenas pequeñísima pasadita que nos hemos pegado en ese material, pero irrelevante se podría decir. Como les decía, en los laterales, como el que vamos a hacer ahora, mucha gente a veces los deja planos. Siempre hay que hacer una pequeña descarga o digamos, un pequeño labio o rebaje para dejar bien definido cuál es el borde o la superficie de contacto. En este caso tenía más, digamos, tenía un reborde o mejor dicho, digamos, un desbaste para salvar la esquina del chavetero. O sea, para que no se produzcan un mal posicionamiento del separador, un mal apoyo, digamos, por las esquinas del chavetero. Entonces, para reaprovechar también, como este material queda con un espesor útil o de costado, digamos, muy poco, ya que el eje es de 90 milímetros, el eje, o sea, sobre el cual el diámetro interior hay que hacerlo a 90. Vamos a copiar, más adelante vamos a ver que copiamos directamente la medida de la pieza original. Es 90 milímetros, por lo que te queda muy poca pared o espesor útil de material. Entonces, para no desaprovechar, para no quitarle mucho, digamos, mucho espacio de apoyo, mucha superficie de apoyo, lo que se hace es hacer un pequeño rebaje en la parte de la esquina del chavetero, que son las más sensibles, del chavetero interior, digo, ¿no? Que son las partes más sensibles en este caso de los separadores, ya que la esquina de los separadores, de los chaveteros, perdón, tienden a tener golpes, a ser mal colocados, a golpearse cuando uno va a colocar estos separadores. Por lo general golpean un poquito antes de ser introducidos, ya sea por apuro, por demás factores que siempre influyen. Así que ahora lo vamos a ver. Ahí, para darle el espesor final, como dijimos, es una medida un poquito complicada, vamos a usar el reloj comparador para darle la medida exacta. Ahí está, una vez verificado, listo, seguimos con otra cosa y ahora vamos a hacer el pequeño rebaje que les decía. Más o menos unos 3 milímetros, ahí está, se hace un rebaje, se hace la otra punta y ahí se hace el desbaste, ¿sí?, de unas 7 décimas. Con eso es más que suficiente. Ese desbaste es para justamente salvar lo que vendría a ser el techo o parte superior del chavetero que se va a realizar después y las dos esquinas, ¿sí?, que son como les decía, las partes sensibles del chavetero que se golpean, se deforman y eso produce, digamos, deformaciones. Y también para no quitar mucho lo que es la superficie de contacto del separador. Y ahí ya quedó. Ahí lo vamos a mostrar cómo quedó más o menos la terminación. Bastante bien. Y ahí está la pequeña depresión en ambos lados, ¿sí?, para darle, digamos, superficie de contacto. Esta es otra forma que me pareció interesante mostrarles para realizar los trabajos, en este caso de separadores. Si les toca alguna oportunidad, siempre recuerden dejar esa pequeña depresión, ya sea de esta forma o sea un poquito más grande, pero siempre dejarles para que quede bien definida cuál es la superficie de contacto, y eso es lo que te asegura el distanciamiento de corte, ¿sí? Vamos a hacer el cambio ahora de plato, sacamos el plato de 3, hacemos una buena limpieza. A veces los chips o las virutitas se quedan alojadas en los 5 bulones salen que tiene el plato, así que lo importante es limpiarlo. Así que una vez que tenemos todo hecho, colocamos el plato de 4 y ahí vamos a hacer el centrado. Sacamos la cuenta, a cuántas vueltas más o menos tenemos que llevar cada mordaza y de esa forma lo dejamos casi centrado. Y acá tenemos un pequeño inconveniente también. Tenemos que una vez que habíamos dejado colocados los topes del anterior trabajo, justamente, vamos a tener que moverlos un poco porque no van a zafar de la línea de corte o cuando salga la herramienta, ¿sí? Como dijimos, son 90 milímetros, pero eso es una tarea rápida. En este caso, los separadores siempre hay que limpiar bien
A veces uso el dedo o el dorso de la mano para sentir que no haya ninguna viruta ni nada por el estilo. Y una vez que ya tenemos definido eso, ahora sí colocamos el material. Con unas pequeñas chapitas nuevamente de latón para que no quede marcado el material. Y empezamos con el centrado. Como pueden ver, haciendo la pequeña cuentita que hemos contado en otras oportunidades, el centrado se reduce muchísimo en el tiempo, así que no es tan imposible un centrado de este tipo en un plato de 4 mordazas. Y este es el otro dato también, siempre verificar el frente, ¿sí? El frente, a medida que uno va haciendo correcciones, por más nuevo que sea el plato, por más pequeño que sea el movimiento que uno hace en las correcciones, inclusive en los platos de 3 mordazas convencional, siempre hay que darle un par de golpecitos de frente para que de esa forma vaya apoyando, ya que el material va avanzando también de forma transversal. Debido a esas pequeñas correcciones o ese pequeño apriete siempre en los platos de 3 mordazas convencional, siempre hay un poquito más de... realizan en la parte donde uno coloca la manivela, realiza un poquito más de fuerza que en las otras mordazas que no realizan, digamos, el trabajo inmediato. Entonces se produce un pequeño alabeo. Irrelevante en muchos casos, pero hay que tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a hacer perforar nuestra mecha de 45, mecha más grande que tenemos en el taller, de 3 filos. Empleamos un poquito de líquido refrigerante y perforamos a 150 revoluciones. El avance manual, dejándole tiempo para que corte, desagote, o sea, con cortes interrumpidos, como pueden ver, no corte continuo. Y ahora empleando la herramienta TSMT de radio 08, hacemos unas pasadas de 6 milímetros, un poquito más en algunos casos, una vez que hacemos las primeras pasadas, y todo a 225 revoluciones, un avance de 0,06 milímetros, un avance intermedio rápido. Y ahí pueden ver el resultado, las virutitas que quedan bastante bien en un porta inserto de 25, así que bastante lindo, acortado, siempre sujetando la herramienta lo más corta posible también, o sea, dejándole el mínimo despeje de unos 10 o 15 milímetros más para lograr, digamos, que no moleste el borde del porta herramienta o que logre un despeje en la parte interna. Este sí fue un trabajo un poquito más largo, llegó 1 hora y media, digamos, el realizar el trabajo de torneado, más la parte de chaveteros, que los chaveteros son 2 a 180 grados, 2 chavetas de 20 milímetros por 9 milímetros creo que era, sí. Y ahí ya vamos llegando a la medida. Verificamos con el alesómetro. La medida del alesómetro, como les dije, era 90 milímetros. A pesar de eso, copiamos tal cual tenía la medida de la pieza. Y luego vamos a verificar con lo más exacto. Ahí está. Justamente estamos transportando la medida de la pieza original. La llevamos al alesómetro, lo colocamos en el valor de 0 o en el valor que uno considere, ¿no? Que uno recuerde, mirando siempre la escala. Y una vez que la tenemos definida, la transportamos al material. Como les decía, era 90 milímetros, así que usamos un rodamiento de 90 milímetros como probador, digamos, porque es importante también que los separadores puedan deslizarse sobre el eje y tengan un pequeño juego. A veces se le deja una décima más, 90,1 décima más de milímetro. Así puede permitirse deslizarse, no tiene que calzarse, digamos, tiene que permitir cierto juego. Recuerden que estos separadores siempre están propensos a almacenar mucho serrín y a veces tienden a tomarse sobre el eje. Y ahí tenemos una de las piezas. Ahora nos dirigimos a la limadora, marcamos para eso, empleando nuestra regla para centros. Marcamos las 2 líneas perpendiculares, las de centro, los 2 cuadrantes se podría decir. Una de las líneas la vamos a emplear para nivelar, empleando esta pequeña regla de acero rápido. Entonces de esa forma lo logramos nivelar y ahora tomamos la otra línea, la transversal vertical,
para tomar y marcar en el nonio del avance de la limadora y así repartir la medida del chavetero, que como dijimos era 20 por 9. Y ahí empezamos el desbaste. Las primeras etapas lo hicimos a 32 golpes por minuto y luego lo llevamos a 46 para realizar las rectificaciones de los lados, para darle, digamos, el juego. A veces enfatizo el hecho que en este tipo de elementos de maquinaria el chavetero no debe realizar fuerza, o sea que el chavetero trabaja sobre la circular. En el caso de estos separadores es solamente complementar la medida, pero no trabaja el chavetero. Por lo tanto, uno puede hacerlo un poquito más holgado y a veces es conveniente realizarlo holgado, debido a que al ser doble chavetero de 180 grados a veces no lo hacen con cabezal divisor al chavetero, sino que lo hacen, digamos, rotando la pieza sobre la mesa de la fresadora. Entonces tiende a quedar con una pequeña desviación entre un chavetero y otro, o sea, no quedan en la misma línea de centro. A veces quedan un poquito más cruzados, se podría decir. Entonces conviene a veces que estos chaveteros hacerlos un poquito más holgados. De 20 llevarlo a 20,5 por ejemplo. No es tan, digamos, relevante para este tipo de pieza que el chavetero sea exacto. Además acuérdense que esta pieza tiene que deslizarse sobre el eje, copiar todas las irregularidades que pueda llegar a tener el eje y sobre todo el chavetero. Como irregularidad les digo que puede ser golpes, desgastes, engranadas que ha tenido el eje y el chavetero. Entonces uno tiene que jugar con esos valores y sobre todo sacar todo lo que son los bordes filosos que quedan en el chavetero, tanto en la que está en el diámetro interno como en los laterales. Y ahí estamos viendo cómo va zafando, digamos, la esquina del chavetero y del techo y está entrando en la sección de desbaste, mejor dicho, digamos, en la parte que desbastamos, que le hicimos ese pequeño bajo relieve, que es lo que les decía al principio. Es una forma útil, me parece interesante de compartir, de cómo reaprovechar la superficie de contacto en los separadores. Quizás lleve un poquito más de trabajo, es verdad, o un poco de números, hay que hacer un poco de cálculo para saber dónde va a quedar ubicado más o menos el centro, digamos, para repartir bien la superficie, pero es muy bueno para poder justamente dejar una buena superficie de contacto, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿sí? Es un buen método, ya que de lo contrario hubiera quedado un pequeño labio solamente en la parte superior para definir la medida, ¿sí? Ahora te queda un labio inferior y otro superior, y entre ambos complementan una buena superficie de contacto. Y ahí casi estaría. El probador que hicimos para este caso eran 2 chavetas de 10 milímetros, así que ya con eso lo tenemos y ahí lo llevamos a 46 golpes por minuto, un poquito más rápido, para definir los bordes laterales y la esquina. Y ahí ya tenemos hecho el trabajo. Hacemos un poquito de limpieza y ahí queda. Y ahora resta realizar la del otro lado. En la limadora esto nos lleva más de 10-12 minutos realizar el trabajo, ya que vamos paseando la herramienta de una punta a la otra del chavetero, va realmente rápido. Pero como en este caso eran unas cuantas chavetas, se llevó un buen rato de la mañana, digamos, el completar este trabajo. Pero bueno, como les decía, es un trabajo para archivar, para guardar en una caja ahora y cuando más o menos se reactive todo, que se vuelva a la normalidad del tema de la cuarentena y que más o menos esté seguro todo con el tema de este virus, se podrá llamar al cliente y que vuelva a llevar este trabajo para ver si le parece cómo ha quedado. Y estamos nuevamente haciendo la parte del otro chavetero que va enfrentado. Y como les decía, en estos casos siempre conviene a veces dejarlo con un poquito de huelgo al chavetero, un poquito más, debido a posibles, digamos, puede haber algún posible cruce entre chaveteros, ya que no quedan en la misma línea. Ya ha pasado en varias oportunidades y bueno, es más vale preferible realizar este pequeño arreglo, así no lamentarlo después. Esto nos dimos cuenta también porque en la muestra había un pequeño desvío entre chavetero y chavetero. Y ahí quedó. Ahí quedó el trabajito. Así que bueno, amigos, ese fue el trabajo de estos días. Un poquito que había quedado en el olvido. Pero bueno, me pareció lindo compartir con ustedes.
Les dejo un gran abrazo, espero que se sigan cuidando y nos vemos la próxima. Chau, chau.